Gracias a Mario, muy amable, gracias a nuestro control también aquí en cabina, muy gentil. Un saludo para toda la gente linda, buenos días, buenas tardes, como de costumbre, buenas noches también en cualquier lugar del mundo. Un saludo para toda la gente, hagamos algo colectivo, saludamos al planeta de polo a polo. Un saludo para todo el mundo, bienvenidos, buenas noches, buenas tardes o buenos días. No importa la hora en que usted escuche este programa, igual es este presente, este aquí, este ahora. Después vamos a hablar de ese tema de física cuántica, de la relatividad del tiempo, no de lo que dijo el señor Albert Einstein, sino lo que decía la gran Mileva Maric. Sí, bueno, de eso hablamos. Un saludo para toda la gente, ¿cómo estuvo el día? ¿Qué tal el día? ¿Qué tal la tarde? ¿Qué tal? Bien, bueno. Vamos a tocar un tema del mundo del misterio, gracias a los oyentes que nos escriben con algunas inquietudes y tiene mucho que ver con la vida. Y eso son temas que muy pocas veces se manejan en ningún medio, ni en la radio, ni en internet, ni en televisión. Hay una serie de comentarios de las abuelas, de los abuelos y de mucha tradición que tiene que ver con la muerte. De pronto algunas personas dicen, Omar, ¿por qué la muerte viene por tres? ¿O por qué los desastres vienen por tres? Muere un actor y se mueren tres, se cae un avión, se caen tres, le pasa algo a un político y le pasa a tres. Es casi un común denominador. Por ejemplo, lo del ferry, ya vamos por dos o tres, lo mismo, ¿no? Eventos muy paralelos que se llaman coincidencias. Las coincidencias son simultaneidad de causas que producen un efecto similar en diferentes lugares, tomando en cuenta algo bien interesante. Las dimensiones, la otra dimensión de la vida, que es la dimensión de la muerte, carece de espacio y de tiempo. Por ende, ocurre una serie de fenómenos o de situaciones cíclicas que se determinan dentro del campo de la coincidencia. Le aclaro a todos los oyentes que llegan a la sintonía, no soy portador de ninguna verdad, esto tan solo es un punto de vista y cada cual realmente saca las conclusiones sobre el tema. Sí, porque hay muchas formas de pensamiento y no hay ninguno que sea absolutamente la verdad. Y de esto se desprende una cantidad de conceptos increíbles. Cuando este tipo de situaciones se salen de la capacidad de la ciencia es un conocimiento que está basado en lo que se puede comprobar, demostrar y hacer repetitivo. Entonces, cada vez que se produce un fenómeno y este se vuelve medible, cuantificable, se puede repetir y se puede medir y cualificar, entonces la ciencia lo acepta. Mientras que no exista ese tipo de calificaciones, se considera como especulativo, pseudociencia o simplemente superstición. Pero tenemos el caso estadísticamente de una cantidad de sucesos que acaecen en el mundo, de eventos similares, calcados como ecos o reflejo de un primero. Nunca nos detenemos a pensar en la muerte como entidad, simplemente pensamos en la muerte como el fin, como el límite, como la clausura de una obra. Pero la muerte es un algo que sin duda debe tener conciencia o debe tener al menos una concepción de sí misma y debe estar regida por determinadas leyes que actúan y coactúan en una simultaneidad de situaciones. Se produce una catástrofe y esta deja algunos sobrevivientes y otros mueren. ¿Cuál es la razón para que unos vivan y otros no? Tomando matemáticamente las posibilidades y las probabilidades de supervivencia ante una catástrofe, todos deberían morir. Un accidente aéreo, se salva 1, 2, 3 personas,
¿Por qué? Cuando matemáticamente es improbable la supervivencia de ese accidente. ¿Por qué los accidentes tienden a repetirse? ¿Por qué la muerte tiende a repetirse? Ahora bien, vienen algunos elementos que nos ponen a pensar a quienes hayan vivido este tipo de experiencia, que son las señales que anteceden a la muerte de una persona. ¿Por qué existe algún tipo de señales o de información como preámbulo de la muerte? Y la percibe quienes van a morir y tanto quienes le rodean. Hay un elemento común, que las personas que van a morir tienen una tendencia a organizar todo, a regalar todo, a dejar todo listo, a remendar como un afán de terminar o de concluir alguna tarea. ¿Percibe uno la muerte? Sí, tal vez la perciba, pero no la identifica. Las personas cercanas a alguien, ¿por qué acusan un tipo de fenómenos de índole paranormal en el momento en que alguien va a morir? O días antes de que alguien fallezca. ¿Por qué algunas personas llamadas videntes o personas con capacidad paranormal de ver o de sentir pueden percibir momentos específicos donde va a producirse un desastre, donde va a morir una colectividad de personas? ¿Por qué muere una colectividad de personas de manera simultánea y qué causas generan esa muerte colectiva? Este es un tema muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos entrando a un mundo de misterio y a un mundo totalmente desconocido que deja una serie de señales o deja una cantidad de información que avisa con anterioridad que algo va a pasar. Y viene la otra parte. ¿Por qué la gente que se suicida no tiene o no ocurre o no sucede esa serie de pre-eventos que anteceden a una muerte? Vamos rápidamente a una serie de cosas. Cuando alguien va a morir, viene el presentimiento, pero no en la persona que va a morir, sino en quienes le rodean. Desde la época antigua la gente acusa una serie de comentarios. Sentí un abrazo por la noche, algo me paralizó y luego recuperé la conciencia y automáticamente los abuelos decían, alguien se está despidiendo. Y eso se aprendió por causa y por fallo y por la misma situación de la experiencia, que cada vez que se sentía algo así, alguien cercano moría. Golpes en la puerta, aromas de flores, sueños, 8 días, 10 días antes de que una persona fallezca. ¿Qué relación tiene estos eventos anteriores a la muerte de alguien? Lord Carbañón fue una persona que descubrió la tumba de Tutankamón. Y es uno de los casos más clásicos que hay de este tema. Cuenta el mayordomo en Londres que el perro de Lord Carbañón, 3 días antes que él muriera, empezó en una agonía a aullar de una forma muy triste. Y empezaron a ocurrir eventos dentro de la casa de forma muy curiosa, como golpear las puertas, encenderse y apagarse las luces, etcétera, etcétera. Cuando Lord Carbañón muere en el Cairo, y en la muerte de este señor, quien descubrió la tumba de Tutankamón, quedó una expresión de terror tan violenta que el solo acto de mirarlo producía escalofríos. ¿Qué vio él antes de la muerte? En el momento en que muere Lord Carbañón, el reloj de su casa se detiene a la hora exacta. El perro muere a la hora exacta. Las puertas y la luz se va y se golpean a la hora exacta.
según el testimonio del mayordomo. ¿Qué tipo de energía actuó en ese momento? ¿Qué tipo de energía actúa para que una persona muera y muera otra y muera otra que tienen cierta relación o similitudes? ¿Qué hace que 3 personas en un accidente aéreo sobrevivan y 240 mueran? Bien, tenemos que pensar en lo que pasa en México con la oración a la Santísima Muerte, que la muerte es una entidad, que es algo palpable mas no medible, que existe paralelamente junto con toda la vida de los seres humanos y que de alguna forma desconocida para nosotros puede conocer de antemano el momento en que un espíritu debe desencarnar. Las preguntas que aparecen dentro de este abanico son innumerables y casi infinitas. ¿Están condenadas las 240 personas de un avión a fallecer en la misma hora, en el mismo instante? ¿O solamente una de esas 240 personas debe morir en ese instante? Pues a la muerte no le va a importar llevarse 239 con tal que esa persona muera. Las 239 serían aleatorias al efecto de la primera persona que debe fallecer. ¿Por qué mueren personas similares? ¿O por qué ocurren catástrofes similares? Es lo que se conoce dentro del argot de lo paranormal como el eco de la muerte. Y este eco produce saltos. Puede morir un actor en Colombia, puede morir otro actor similar en Estados Unidos y otro actor parecido en China. En una autopista, en una avenida, cuando se produce un accidente, se producen 3 accidentes seguidos. En el caso que ocurrió la semana anterior, se incendió un bus con 32 niños. ¿Volverá a incendiarse en más buses? ¿Tendrá ese efecto algo paralelo? ¿Cuánto tiempo ocurre entre un evento y el otro? En ocasiones es muy rápido, casi simultáneo. En otras puede aparecer 8 días, 15 días, un mes, 2 meses, un año, 5 años. La muerte no tiene ese espacio y tiempo. ¿Qué tipo de energía o de qué tipo de entidad o qué tipo de conciencia existe que sepa cuándo una persona debe desencarnar y qué tipo de sabiduría tiene para elegir cuál? Ahora bien, ¿qué tipos de evento debe hacer una persona para que llegue el momento de desencarnar? Bajo ese orden de ideas, la búsqueda de la vida eterna sería una tontería, porque no se podría luchar contra una entidad desconocida que es la muerte y que tiene el poder sobre la vida. Sin nada sacaría a una persona con inyectarse un medicamento que lo haga vivir muchos años si la muerte piensa de otra manera. O sea, todo esto tiene una serie de interrogantes que son muy difíciles de expresar y tratar de conceptualizar ante un tema tan profundamente misterioso, macabro como es la muerte. Algo que siempre escapamos y rehuimos. Mire, amigo mío, uno nunca habla con su familia qué pasaría si uno muere. Uno nunca va a decir, porque ese tema nunca se toca. Jamás, si acaso se deja un testamento que después descubren después de la muerte. Pero uno nunca se sienta a decir, mire, si yo me muero quiero donar mis órganos, quiero que me cremen, quiero que no me hagan funeral, etcétera. Uno nunca habla de eso. ¿Qué sería de ustedes? Entonces usted debe hacer esto, lo otro. Siempre evadimos ese tema. Y nunca estamos preparados para morir. Y la muerte puede llegar a cualquier persona, a cualquier edad, y todo lo que se necesita es estar vivo, no más. Las señales de la muerte son una serie de sucesos
que anteceden al momento en que una persona va a desencarnar, y solamente parece que la explicación sería no que la gente está recogiendo los pasos, sino que está reabsorbiendo la energía psíquica que irradió durante la vida. Es como si nosotros fuéramos una pila de energía y creáramos lazos energéticos con los lugares y con las personas, por una simple razón: solo perciben la muerte de alguien quienes tienen algún tipo de vínculo con la persona que va a morir. Puede estar el esposo y la esposa en la misma cama, en la misma habitación, y la esposa siente y se despierta asustada, que algo la abrazó, que algo sintió, que algo escuchó, y muere alguien que tenía un vínculo con ella, pero el esposo no sintió nada. ¿Por qué? Es esa absorción de energía. ¿Se recoge la energía antes de la muerte? Y quienes no pueden recoger esa energía, su espíritu, ¿cómo queda? Ese será el motivo por el cual da paso a los fantasmas, espectros, ectoplasmas, ánimas. No lo sabemos y no existiría una explicación lógica frente al tema. Simplemente son especulaciones de posibilidades o probabilidades para tratar de interrogar este tipo de evento. Sin embargo, paralelamente con la muerte existen y coexisten otro tipo de entidades. Ha ocurrido en Colombia en varias ocasiones, por ejemplo en la ciudad de Bucaramanga, cuando un grupo de niñas se puso a jugar con la tabla Ouija. Todas las niñas quedaron poseídas aparentemente por un tipo de entidad. La semana inmediatamente anterior, un muchacho de 24 años, luego de jugar con la tabla Ouija, agredió a sus familiares con un cuchillo. En Estados Unidos ha ocurrido muchas veces que algunas personas que aducen escuchar voces en su mente que les ordenan matar a otras personas y cambian su personalidad y obedecen a un tipo de entidad invisible o desconocida. ¿De qué estamos hablando? De ese mundo de sombras paralelo a la vida del ser humano. Algunos oyentes nos hablan, nos piden, nos comentan sobre este tipo de temas. ¿Qué ocurre con el momento antes de morir? Se sabe ya a través de todo lo que se ha tenido información sobre la muerte. Y este tema sobre tanatología, que es el estudio de la muerte, muy poco revelado en el mundo. Eso se ha dejado más a las religiones y se ha dejado más como en un ámbito muy hermético. A nadie le gusta hablar de la muerte. A la muerte no le importa la forma, sino el fin. Eso nos lleva a pensar que nosotros como seres humanos, usted, yo, cualquier persona, tendríamos una energía aparte de la energía de nuestro cuerpo, que sería el ánima, y que no correspondería con la evolución supuesta, porque no existe evolución del ser humano, sino con algún tipo de energía que se inocula o que ingresa en algún momento durante la gestación o después del parto en el cuerpo humano. Al parecer, esta energía ingresa después del parto, por una simple razón. Voy a sugerir lo siguiente: el periespíritu de una mujer es un periespíritu, es una fuerza energética tan poderosa que ninguna energía, llámese el espíritu de su hijo, llámese un demonio, llámese una sombra, llámese una entidad lúgubre, llámese un parásito astral, ninguna entidad podría romper ese periespíritu para ingresar a ese cuerpo. La religión ha tratado de crear una serie de películas que muestran el nacimiento del demonio, etc. Ese ya es otro tema. Ilógico, ¿no? El demonio no necesitaría copular con una mujer y embarazarla para tener un hijo del diablo. Sí, eso es tonto.
Pero bueno, ellos han creado este tipo de cosas, como se hablaba antiguamente de los incúbulos o los subcúbulos, que supuestamente son hijos de espíritus o de demonios. Si una mujer genera un periespíritu, ninguna energía ni entidad puede ingresar al cuerpo que se está formando. Lo cual tendríamos que pensar que en el momento del parto, posterior al parto, cuando ya ese cuerpo está libre, algún tipo de entidad en una vibración ingresaría a ese cuerpo. Posteriormente en la muerte, esa energía se libera y luego el cuerpo se muere. Tendría más sentido lógico que pensar que el espíritu puede ocupar, o un cuerpo puede ser ocupado por dos espíritus simultáneamente. Por una simple razón, si mi lógica funciona bien. ¿Cómo hace una entidad, llámese espíritu, para saber cuál de los dos cuerpos debe poseer, el cuerpo de la mamá o el cuerpo de su bebé? ¿Cómo haría para identificar uno del otro si los dos son lo mismo? Los dos están unidos en el mismo sistema cardíaco, fisiológicamente son iguales. ¿Cómo lograría romper un periespíritu y ingresar al cuerpo, si en ese momento el cuerpo de su bebé está protegido por el espíritu de la mamá? Es un tema para pensar, no más, no hay una verdad en esto. ¿Podría el espíritu engendrarse o inocularse después del parto? Lo más probable es que sea así. ¿Qué tipo de espíritu podría llegar? Entonces ya tenemos que hablar de dos cosas. Uno, la tendencia a la imitación que aprende el niño en el ambiente del hogar. Vamos a tomar varios ejemplos. Vamos a coger un niño que nace de una mamá y un papá, y este niño es retirado de su mamá al cabo de 8 días de nacido, y se le entrega a otra familia que no son sus padres biológicos. Este niño empieza a coger o a tener ademanes y gestos parecidos de sus padres biológicos, de sus padres adoptivos y no de sus padres biológicos. O sea que se está formando de acuerdo a lo que recibe o con lo que recibe. Y otra información que sería memoria genética de determinadas formas de movimientos, de determinados gestos simbólicos que serían transmitidos de sus padres biológicos, sin hablar del espíritu. Es que tiene el mismo gesto del papá, es que frunce el ceño igual al papá, sí, pero puede que él no sea el papá biológico. O sea, no tendríamos una forma de concebir que exista una relación antes del parto, sino posterior al parto. Porque los niños simplemente van a adaptarse al ambiente del hogar que le brinda. Y eso se ha podido comprobar a través de la separación de gemelos o de mellizos, que aunque tienen características similares, que sería la memoria genética, tienen formas de ser totalmente dispares de acuerdo a la información y a la educación que han recibido. ¿Qué sería la muerte? La muerte sería indudablemente dos cosas de forma simultánea. La encargada de permitir que un espíritu ingrese a un cuerpo y la encargada de liberar ese espíritu de un cuerpo, sin importar la edad. Ahora bien, ¿qué eventos tienen que ocurrir para que un espíritu que habita un cuerpo sea liberado o desencarnado? ¿Qué elementos se requieren para ello? Si el hombre conociera cuáles son los eventos que hacen que ya esté listo para desencarnar, pues el hombre los evitaría y podría vivir muchísimos años bajo ese orden de ideas. Por eso hablamos que es un tema muy polémico. Esto es para libres pensadores, no tiene nada que ver con religiones ni cultos, es simplemente un tema para pensar. Cuando vemos que el mundo se desenvuelve en una cantidad de situaciones impresionantes sobre la muerte,
Y de pronto hay tantos interrogantes sobre el tema. Por ahora vamos a ir para un break, no se vaya a ir, continuamos con el tema. Y bueno, nuestro control Mario se quedó aquí pensando como que, ¿qué pasó aquí? Bien, vamos a ir para el break, ya regresamos con el tema, no se vaya a ir, ya volvemos. Gracias a Mario, gracias a nuestro control muy amable. Retornamos un poquito con este tema algo macabro, pero es un tema interesante que uno nunca se pone a ventilar ni se pone a mirar. Una invitación mañana para todos los oyentes a Wicca, la Escuela de la Magia, la preventa del libro del Feng Shui Wicca, técnicas, manejo de las energías, manejo de las corrientes magnéticas, todo lo que tiene que ver con este antiguo conocimiento, esta antigua cultura. Le va a ayudar muchísimo. Viene con una cantidad de rituales que se deben realizar en la primavera, en el verano, en el otoño, en el invierno, bajo la noche de novilunio, bajo la noche de plenilunio, de acuerdo con la vieja tradición, en su esencia, en su raíz. A mí me gusta ir más a lo profundo de las cosas, al inicio, donde nace cada una de las situaciones. Pues bien, es un libro espectacular, tiene un regalo espectacular que es la sangre del dragón azul, o la esencia del dragón azul. Tiene un poder de fortuna impresionante. Voy a invitar a todos los oyentes, no queda para muchos, para quienes quieren adquirir el libro con un super descuento también, pues visiten a Wicca, cualquiera de las sedes, a partir de ya o mañana por la mañana. Una invitación para quienes quieren consultas conmigo, mañana a partir de la 1 de la tarde, donde Chispita, donde Junior, en la calle 45, invito a toda la gente para que se acerque a las sedes de Wicca en las diferentes sedes. Fuera del país ya está activo el servicio para el envío de libros desde Bogotá. Sí, cambiamos un poquito el orden de las cosas para brindarles una posibilidad mayor a todos los oyentes. Ya después les comento sobre el tema. Así que la invitación, quienes hayan adquirido libros en la ciudad de Connecticut, pues les agradecemos que nos regalen un correo electrónico a wicca@gmail.com. Sí, a todos los oyentes que adquirieron libros en Connecticut. Bien, invitación mañana para todos los oyentes a Wicca. También puede apartar el libro si está en Europa, en Asia, en Estados Unidos, el libro del Feng Shui. Puede hacerlo, ahí en la página de internet aparece la información. Continuamos un poquito con el tema. El tema de la muerte abre muchas posibilidades, ¿no? Viene la pregunta, ¿a dónde van los muertos? Hay un tema de esto muy cruel y a mucha gente no le gusta. Cuando una persona muere, el momento en que desencarna, al cabo de un lapso, no podemos hablar de tiempo porque sería tiempo de los que quedan vivos, tiempo de los muertos, digámoslo de esa forma. Esa persona se separa de este mundo material e ingresa al mundo inmaterial. Deja de tener nombre, porque el nombre se lo colocó a usted, su papá, su mamá o el cura, de acuerdo a un capricho humano. Deja de tener sexo o género, porque el género sexual no es para el espíritu, sino para el cuerpo. Entonces ya deja de ser fulano de tal y se convierte en energía. Luego entra lo que sería y lo que han hablado los tanatonautas o la gente que ha muerto y ha regresado a la vida, un proceso de revisión de la vida. Va observando desde el momento de la muerte hacia atrás las vivencias que tuvo, lo que hizo, lo que dejó de hacer, y en la medida que va mirando su vida, que trasciende, va borrándola, la va olvidando, va perdiendo lazos familiares, va perdiendo amistades, va perdiendo familia, va perdiendo todo hasta que queda como una energía limpia, pura, con una escala de vibración de acuerdo con lo vivido. Y posteriormente ese conocimiento de esa vida que acaba de abandonar se desvanece para siempre. No importa.
y posteriormente encarna en otro cuerpo, en otro tiempo, en otro espacio, en otro lugar, y no trae información de otra vida. Hasta el día de hoy, en todo el planeta Tierra, un solo niño en la India tenía información de una persona que había muerto y podía recordar una cantidad de cosas. A los 8 años toda esa información se desvaneció y no recordó nada más. De lo contrario, no existe nadie, ni a través de la reencarnación ni la regresión hipnótica, que eso es una estafa. Realmente eso es una estafa que se hace con hipnosis, hacerle creer a una persona otra vida pasada. Eso es incomprobable. Entonces nadie puede recordar nada de la otra vida. Alguien dice, bueno, o sea que una persona que muere, ¿a cuánto tiempo de morir me ha olvidado? 1 minuto después del tiempo humano, esa persona ya no está. Quedan efectos psíquicos o efectos paranormales que se puede seguir sintiendo, se llama el eco psíquico, que deja a la persona, más no es la persona. O sea, su energía, su ánima, su espíritu ha abandonado este plano. Los restos lo único que hacen es causar daño, dolor, lo mismo que las misas a los muertos. Todo eso lo único que hace por el muerto es causarle daño a su espíritu. Algunas personas que generan mucho dolor ante la muerte de alguien no lo dejan partir y fragmentan su espíritu, lo desgarran. Y eso puede durar mucho tiempo. Entonces ese espíritu se va fragmentando y va soltándose, se va despedazando. Eso de ir a los cementerios, usted no va a visitar a un espíritu, usted no va a visitar nada más que un cadáver que no tiene nada. Es la cáscara de lo que fue el espíritu. Lo mejor que se puede hacer con los muertos, así suene cruel, terrible y difícil de asimilar, es olvidarlos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo olvido a un ser con el que compartí, con el que conviví? Amigo mío, no es tanto olvidar en el sentido de borrar, es olvidar en el sentido de la aceptación. Cuando uno convive con una persona, crea lazos muy fuertes, comparte momentos, comparte una vida, comparte una cantidad de situaciones. El olvido no llega como una forma de borrar, controlar, suprimir. No, es el olvido en la aceptación, que se fue, que se marchó y que así debería ser. Y tratar de buscar los recuerdos vivenciales que ayuden a mantener la vida, no la muerte. Todo eso es un tema muy complejo de manejar en la mente humana a raíz de la cantidad de información que nos han vendido. Sí, obviamente viene la pregunta obligada, entonces, cielo, infierno, purgatorio, limbo. Pues no existe como tal el cielo, el infierno, ni tampoco el limbo. Hay una escala de vibraciones, y aquí es donde entra el concepto que la gran mayoría de personas tiene frente al tema. Entonces, ¿una persona mala no paga en la otra vida el mal hecho? Tendríamos que evaluar el mal como el mal y no como la estrategia de algunas cosas que desconocemos sobre lo que es la vida. Uno puede decir una persona que fue mala, estilo Hitler, que mató una cantidad de gente, que hizo una cantidad de cosas. Bueno, hay una cantidad de papas en la iglesia, en el Vaticano, que hicieron cosas peores que las de Hitler. Pero a ellos se les ha considerado buenos, a pesar que han matado mucha gente inocente, igual, ¿no? Hay presidentes de muchas naciones que han mandado matar una cantidad de gente, bombardeos, Nagasaki, Hiroshima. Entonces uno dice, ese concepto, ¿en qué queda? Amigo mío, no tenemos una información real. Y no podemos hablar de nada de lo que hay más allá de la muerte porque todo es especulativo. Solamente tenemos la información que tienen los tanatonautas,
quienes han muerto y han regresado a la vida. No tenemos más. Tampoco tenemos como decir que existe el cielo o el infierno, solamente está una de los comentarios bíblicos, que ha sido un negocio comercial de los entierros, que es la historia del rico Epulón y el pobre Lázaro. Y después Epulón desde el infierno pide que le permitan venir. Pero son comentarios que aparecen en muchísimas historias, que no se pueden constatar porque son creación humana y el uno es copia del otro. No existe una información real que uno pueda llegar a sugerir frente al tema. ¿Por qué? Porque es un interrogante. No existe un muerto que vuelva a la vida y cuente todo lo que hay más allá. Los tanatonautas llegan hasta el valle, hasta la puerta, hasta un momento determinado donde aparece la luz y son reintegrados, no por su voluntad, sino por una fuerza que les dice de alguna manera que aún no es el tiempo de morir, y vuelven a su cuerpo. Nadie sabe qué energías rigen realmente el destino y la vida y la muerte. La muerte es un actor, el primero y el último. La muerte morirá un segundo después de que muera el tiempo. Eso es terrible, trágico para la muerte. La muerte se acaba. ¿Cuándo se acaba la muerte? En el último instante. Después del último instante. Cuando muere el último instante del tiempo, muere la muerte, o mejor, se duerme la muerte. ¿Y quién produce la vida? La muerte. Lo primero que hay en la vida, ¿qué es? La muerte. De hecho, nosotros cuando estamos en el vientre materno, nuestro cuerpo físico tiene células especializadas para suicidarse. Claro, por ejemplo, las células que hay que forman el tejido entre los dedos, entre los brazos y el pliegue del cuerpo, entre las piernas. Esas células son suicidas. ¿Por qué? Porque en algún momento tienen que morir para permitir que queden los deditos, que queden los brazos, las piernas, las extremidades. O sea que la muerte es una constante de la vida. Solo que le tenemos a la muerte un sentido macabro. Ahora bien, esta entidad realmente, como pasa en México, se puede invocar, así como se invoca cualquier tipo de entidades. También la muerte puede ser invocada. Y la muerte tendríamos que pensar que tiene algún tipo de conocimiento para liberar almas de los cuerpos. Y tiene unas razones que la razón no comprende. Hay mucha gente que le pasan unos momentos difíciles cuando muere una persona, pero esto, en lugar de causar la muerte, le ayuda a vivir. Los héroes, bomberos, rescatistas que mueren para salvar a alguien y se convierten en héroes y su nombre es recordado. Bueno, tiene una cantidad de cosas y connotaciones muy curiosas. Difíciles de definir, sí, totalmente. Pero tenemos que pensar que de alguna manera hay una entidad que gobierna nuestra vida indistintamente de la libertad del ser humano, y que tal vez lo único que está escrito en el destino, en el dedo índice de la mano izquierda, ahí aparece como en los anillos de un árbol la fecha de vencimiento que cada uno tiene. Ahí está escrito el día que usted se va de este mundo. No importa la forma, solamente se va. Ahí queda la huella del tiempo que va a durar en esta existencia. Si en el dedo índice de la mano izquierda, póngase a mirarlo, solamente va a ver su huella digital, no más. Solo un mago versado en las artes puede saber leer esa fecha. No, señor, ¿cómo se le ocurre? No, yo no puedo leerla. Y nadie que sepa leerlo le va a decir a una persona exactamente cuándo, ¿no? Eso es algo que debe descubrir con el tiempo, pero como bien lo decía la muerte en algún momento, claro, la muerte habla. Y la muerte habla en sueños, y se aparece de mil formas, tiene 1.000.000 de disfraces. Cuando alguien interrogaba a la muerte en un ritual de necromancia, el ritual de necromancia es tener un ritual mágico con la muerte.
Entonces alguien preguntaba: ¿cuándo voy a morir? Y la muerte, mirando con su dedo huesudo, que es una representación de la muerte, dijo: morirás mañana. Entonces la persona replicó: ¿mañana? Entonces la muerte le dijo: sí, mañana. Pero si al levantarte tienes un día más, vívelo como si fuera el último, porque nunca sabrás cuál es el mañana en que te vas de este mundo. Sé buena gente con todo el mundo, sé buena gente contigo mismo, que es lo más importante. Sé chévere contigo mismo. Trate de estar bien con todo el mundo que le rodea, trate de ser feliz con la gente que le rodea, trate de ser una persona especial con cada ser que rodea su vida. Con eso, si el día de mañana no están, bueno, pues uno dice: fui chévere. La muerte, amigo mío, es un tema que hoy por hoy de alguna manera toca a toda la gente. No pasa mucho tiempo antes de que una persona cercana, conocida, un amigo, etcétera, sufra un impacto. Hay demasiadas situaciones muy problemáticas en las diferentes ciudades, en el mundo. Hay un caos completo de inseguridad, hay una pérdida del valor de la vida muy alta. Entonces ocurren una serie de situaciones inesperadas y uno nunca está preparado ni para la muerte, ni siquiera tiene idea de qué debe hacer cuando una persona se muere. Por eso a todo el mundo le pegan unas estafadas, la cosa más tenaz. Llegan los vividores: le vendo el velorio, la funeraria, le vendo la tumba en los campos de no sé dónde diablos, le vale 8 millones, 20 millones, le alquilo el ataúd, le pongo el cadáver, no sé qué. Y la gente en su desesperación no tiene ni la más remota idea que le están pegando un tumbado, gracias a aprovecharse del dolor ajeno. ¿Por qué? Porque nadie se pone a pensar en eso. Y nadie se ha puesto a pensar que hoy en día es mejor cremar a una persona muerta que enterrarla. Eso es antihigiénico, eso no lo hace sino la especie humana. Sí, nosotros somos los únicos que nos dedicamos a conservar muertos. Y algún día todos esos muertos, ¿en qué van a terminar? En que va a llegar una excavadora, un tractor, va a sacar toda esa vaina, esa osamenta, la van a pulverizar y ahí van a construir edificios y urbanizaciones. Aquí hay un lugar en Bogotá, al occidente de Bogotá, hay una urbanización completa que fue construida sobre un cementerio indígena. No voy a decir dónde es porque me meto en líos. Hay un centro comercial también al norte de Bogotá que fue construido sobre una situación muy complicada donde se produjo una matanza de esclavos muy violenta y por eso le pasan cosas raras. Hay una urbanización muy grande que fue construido sobre un lugar santo para los indígenas y la gente de vez en cuando escucha cosillas. Hay lechuzas, hay búhos, se escuchan ruidos bastante raros en los apartamentos. Bueno, siquiera el occidente de Bogotá es muy grande. Sí, señor. Bueno, no puedo decir dónde es porque me meto en líos. Entonces algún día todos estos cementerios del norte de Bogotá y todo esto, tal vez en unos 60 años, cuando ya no haya donde más construir y ya pues la gente no vaya a reclamar ni tenga nada que ver, pues van y mueven todo eso y sacan los muertitos y construyen edificios y urbanizaciones para que vivan los vivos. Así debería ser. Los muertos deben calcinarse, una persona muerta debe cremarse, se libera todo, cumple su función, pero somos tan egoístas que preferimos que ese cuerpo sea sepultado. Horrible me parece, ¿no? En cambio, qué rico que sea purificado por el fuego. Bueno, no, son simplemente conceptos, no más. Este es un tema, era como para pensar un poquito y contestar algunas preguntas de los oyentes que se inquietan con esta serie de temas y se interrogan y piensan. No hay una verdad sobre esto. Simplemente hay una sola verdad sobre esto, que es inevitable. Y no existe una posibilidad para escaparse de ello. Algún día, en cualquier hora, en cualquier lugar, cuando uno menos lo espere, pues tendrá que enfrentar una situación de estas. Pues bien, la muerte es una entidad que existe, coexiste con nosotros. ¿Que si hay que tener miedo? No, hay que saber es vivir.
no es pensar en morir, es pensar en la vida. Y que cada segundo que pase, el tiempo que exista uno en este mundo, sea para disfrutar, para gozar y para divertirse. Llámese un día, un año, 20 años, 100 años, 140 años, en fin. Por ahora nos vamos, lo dejo con esa serie de pensamientos que llegan a su mente. Por ahora, la invitación mañana a todo el mundo, la invitación esta tarde a Wicca, la Escuela de la Magia, invitación para toda la gente, el libro del Feng Shui, mañana estaré hablando sobre el tema y un poquito de los chakras, invitación para toda la gente a partir de ya, comuníquese con Wicca, a partir de mañana a las 9, la gente fuera del país tiene la opción de también apartar el libro, quienes quieran, esto no es una camisa de fuerza. Por ahora, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos, no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, termine de pasar un resto de día súper especial, nos vemos, chao. Difícil, ¿por qué? Porque estamos entrando a un mundo de misterio y a un mundo totalmente desconocido que deja una serie de señales o deja una cantidad de información que avisa con anterioridad que algo va a pasar. Y viene la otra parte. ¿Por qué la gente que se suicida no tiene o no ocurre o no sucede esa serie de pre-eventos que anteceden a una muerte? Vamos rápidamente a una serie de cosas. Cuando alguien va a morir, viene el presentimiento, pero no en la persona que va a morir, sino en quienes le rodean. Desde la época antigua la gente acusa una serie de comentarios. Sentí un abrazo por la noche, algo me paralizó y luego recuperé la conciencia y automáticamente los abuelos decían, alguien se está despidiendo. Y eso se aprendió por causa y por fallo y por la misma situación de la experiencia, que cada vez que se sentía algo así, alguien cercano moría. Golpes en la puerta, aromas de flores, sueños, 8 días, 10 días antes de que una persona fallezca. ¿Qué relación tiene estos eventos anteriores a la muerte de alguien? Lord Carvalho. Gracias a Mario, muy amable, gracias a nuestro control también aquí en cabina, muy gentil. Un saludo para toda la gente linda, buenos días, buenas tardes, como de costumbre, buenas noches también en cualquier lugar del mundo. Un saludo para toda la gente, hagamos algo colectivo. Saludamos al planeta de polo a polo. Un saludo para todo el mundo, bienvenidos, buenas noches, buenas tardes o buenos días. No importa la hora en que usted escuche este programa, igual es este presente, este aquí, este ahora. Después vamos a hablar de ese tema de física cuántica, de la relatividad del tiempo, no de lo que dijo el señor Albert Einstein, sino lo que decía la gran Mileva Maric. Sí, bueno, de eso hablamos. Un saludo para toda la gente, ¿cómo estuvo el día? ¿Qué tal el día? ¿Qué tal la tarde? ¿Qué tal? Bien, bueno. Vamos a tocar un tema del mundo del misterio, gracias a los oyentes que nos escriben con algunas inquietudes y tiene mucho que ver con la vida. Y eso son temas que muy pocas veces se manejan en ningún medio, ni en la radio, ni en internet, ni en televisión. Hay una serie de comentarios de las abuelas, de los abuelos y de mucha tradición que tiene que ver con la muerte. De pronto algunas personas dicen, Omar, ¿por qué la muerte viene por 3? ¿O por qué los desastres vienen por 3? Muere un actor y se mueren 3, se cae un avión, se caen 3, le pasa algo a un político. ¿Por qué la muerte tiende a repetirse? Ahora bien, vienen algunos elementos que nos ponen a pensar, a quienes hayan vivido este tipo de experiencia, que son las señales que anteceden a la muerte de una persona.
¿Por qué existe algún tipo de señales o de información como preámbulo de la muerte? Y la percibe quienes van a morir y tanto quienes le rodean. Hay un elemento común, que las personas que van a morir tienen una tendencia a organizar todo, a regalar todo, a dejar todo listo, a remendar como un afán de terminar o de concluir alguna tarea. ¿Percibe uno la muerte? Sí, tal vez la perciba, pero no la identifica. Las personas cercanas a alguien, ¿por qué acusan un tipo de fenómenos de índole paranormal en el momento en que alguien va a morir? O días antes de que alguien fallezca. ¿Por qué algunas personas llamadas videntes o personas con capacidad paranormal de ver o de sentir pueden percibir momentos específicos donde va a producirse un desastre, donde va a morir una colectividad de personas? ¿Por qué muere una colectividad de personas de manera simultánea y qué causas generan esa muerte colectiva? Este es un tema muy difícil. Mientras que no exista ese tipo de calificaciones, se considera como especulativo, pseudociencia o simplemente superstición. Pero tenemos el caso estadísticamente de una cantidad de sucesos que acaecen en el mundo, de eventos similares, calcados como ecos o reflejo de un primero. Nunca nos detenemos a pensar en la muerte como entidad, simplemente pensamos en la muerte como el fin, como el límite, como la clausura de una obra. Pero la muerte es un algo que sin duda debe tener conciencia o debe tener al menos una concepción de sí misma. Y debe estar regida por determinadas leyes que actúan y coactúan en una simultaneidad de situaciones. Se produce una catástrofe y esta deja a algunos sobrevivientes y otros mueren. ¿Cuál es la razón para que unos vivan y otros no? Tomando matemáticamente las posibilidades y las probabilidades de supervivencia ante una catástrofe, todos deberían morir. Un accidente aéreo, se salva 1, 2, 3 personas. ¿Por qué? Cuando matemáticamente es improbable la supervivencia de ese accidente. ¿Por qué los accidentes tienden a repetirse? Cuy le pasa a 3. Es casi un común denominador. Por ejemplo, lo del ferry. Ya vamos por 2 o 3. Lo mismo, ¿no? Eventos muy paralelos que se llaman coincidencias. Las coincidencias son simultaneidad de causas que producen un efecto similar en diferentes lugares, tomando en cuenta algo bien interesante. Las dimensiones, la otra dimensión de la vida, que es la dimensión de la muerte, carece de espacio y de tiempo. Por ende, ocurre una serie de fenómenos o de situaciones cíclicas que se determinan dentro del campo de la coincidencia. Le aclaro a todos los oyentes que llegan a la sintonía, no soy portador de ninguna verdad, esto tan solo es un punto de vista y cada cual realmente saca las conclusiones sobre el tema. Sí, porque hay muchas formas de pensamiento y no hay ninguno que sea absolutamente la verdad. Y de esto se desprende una cantidad de conceptos increíbles. Cuando este tipo de situaciones se salen de la capacidad de la ciencia es un conocimiento que está basado en lo que se puede comprobar, demostrar y hacer repetitivo. Entonces, cada vez que se produce un fenómeno y este se vuelve medible, cuantificable, se puede repetir y se puede medir y cualificar, entonces la ciencia lo hace.
Gracias a Mario, muy amable, gracias a nuestro control también aquí en cabina, muy gentil. Un saludo para toda la gente linda, buenos días, buenas tardes, como de costumbre, buenas noches también en cualquier lugar del mundo. Un saludo para toda la gente, hagamos algo colectivo, saludamos al planeta de polo a polo. Un saludo para todo el mundo, bienvenidos, buenas noches, buenas tardes o buenos días. No importa la hora en que usted escuche este programa, igual es este presente, este aquí, este ahora. Después vamos a hablar de ese tema de física cuántica, de la relatividad del tiempo, no de lo que dijo el señor Albert Einstein, sino lo que decía la gran Mileva Maric. Sí, bueno, de eso hablamos. Un saludo para toda la gente, ¿cómo estuvo el día? ¿Qué tal el día? ¿Qué tal la tarde? ¿Qué tal? Bien, bueno. Vamos a tocar un tema del mundo del misterio, gracias a los oyentes que nos escriben con algunas inquietudes. Y tiene mucho que ver con la vida, y eso son temas que muy pocas veces se manejan en ningún medio, ni en la radio, ni en internet, ni en televisión. Hay una serie de comentarios de las abuelas, de los abuelos y de mucha tradición que sin duda debe tener conciencia o debe tener al menos una concepción de sí misma. Y debe estar regida por determinadas leyes que actúan y coactúan en una simultaneidad de situaciones. Se produce una catástrofe y esta deja a algunos sobrevivientes y otros mueren. ¿Cuál es la razón para que unos vivan y otros no? Tomando matemáticamente las posibilidades y las probabilidades de supervivencia ante una catástrofe, todos deberían morir. Un accidente aéreo, se salva 1, 2, 3 personas. ¿Por qué? Cuando matemáticamente es improbable la supervivencia de ese accidente. ¿Por qué los accidentes tienden a repetirse? ¿Por qué la muerte tiende a repetirse? Ahora bien, vienen algunos elementos que nos ponen a pensar, a quienes hayan vivido este tipo de experiencia, que son las señales que anteceden a la muerte de una persona. ¿Por qué existe algún tipo de señales o de información como preámbulo de la muerte? Y la percibe quienes van a morir y tanto quienes le rodean. Hay un elemento común, que las personas que van a morir tienen una tendencia a organizar todo, a regalar todo, a dejar todo listo, a remendar como un afán de terminar o de concluir alguna tarea. ¿Percibe uno la muerte? Sí, tal vez la perciba, pero no la identifica. Las personas cercanas a alguien, ¿por qué acusan un tipo de fenómenos de índole paranormal en el momento en que alguien va a morir? O días antes de que alguien fallezca. ¿Por qué algunas personas llamadas videntes o personas con capacidad paranormal de ver o de sentir pueden percibir momentos específicos donde va a producirse un desastre, donde va a morir una colectividad de personas? ¿Por qué muere una colectividad de personas de manera simultánea y qué causas generan esa muerte colectiva? Este es un tema muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos entrando a un mundo de misterio y a un mundo totalmente desconocido que deja una serie de señales que tiene que ver con la muerte. De pronto algunas personas dicen, Omar, ¿por qué la muerte viene por 3? ¿O por qué los desastres vienen por 3? Muere un actor y se mueren 3, se cae un avión, se caen 3, le pasa algo a un político y le pasa a 3. Es casi un común denominador. Por ejemplo, lo del ferry, ya vamos por 2 o 3, lo mismo, ¿no? Eventos muy paralelos que se llaman coincidencias. Las coincidencias son simultaneidad de causas que producen un efecto similar en diferentes lugares, tomando en cuenta algo bien interesante.
las dimensiones, la otra dimensión de la vida, que es la dimensión de la muerte, carece de espacio y de tiempo. Por ende, ocurre una serie de fenómenos o de situaciones cíclicas que se determinan dentro del campo de la coincidencia. Le aclaro a todos los oyentes que llegan a la sintonía, no soy portador de ninguna verdad, esto tan solo es un punto de vista y cada cual realmente saca las conclusiones sobre el tema. Sí, porque hay muchas formas de pensamiento y no hay ninguno que sea absolutamente la verdad. Y de esto se desprende una cantidad de conceptos increíbles. Cuando este tipo de situaciones se salen de la capacidad de la ciencia es un conocimiento que está basado en lo que se puede comprobar, demostrar y hacer repetitivo. Entonces, cada vez que se produce un fenómeno y este se vuelve medible, cuantificable, se puede repetir y se puede medir y cualificar, entonces la ciencia lo acepta. Mientras que no exista ese tipo de calificaciones, se considera como especulativo, pseudociencia o simplemente superstición. Pero tenemos el caso estadísticamente de una cantidad de sucesos que acaecen en el mundo, de eventos similares, calcados como ecos o reflejo de un primero. Nunca nos detenemos a pensar en la muerte como entidad, simplemente pensamos en la muerte como el fin, como el límite, como la clausura de una obra. Pero la muerte es un algo